visión muy amplia de cómo ver el sector de la, no voy a decir de la electrificación del transporte, ¿no?, sino de los cambios de hábitos, que al final muchos de ellos son cambios mentales, los cambios de hábitos con respecto a la movilidad inteligente, la movilidad sostenible. No sé cuál es la nomenclatura que vosotros usaréis, pero desde luego no se trata simplemente de cambiar el combustible, sino se trata un poco más de cambiar el concepto, la moda. Entonces, creo que Arturo traía preparado una pequeña... No, parece que no funciona, lo voy a decir. Bien, pues tenía preparada una transparencia, solo una, no la vamos a poner, vamos a ahorrar un minuto entonces en ponerla... Sí, ¿cuántos tengo? No, tú hablas que lo corto, lo complicado será la segunda vuelta. La primera vamos a dejar que nos pasemos un poco, porque debe ser muy incómodo estar hablando mirando el reloj, o sea que tapa el reloj, no te preocupes, y habla 4 o 5 minutos tranquilamente y ya recortaremos en la segunda ronda. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, agradecer una vez más a Arcadio, a Enerclub, que nos hayan invitado, como siempre, a estos eventos. Quería también poner de valor, explicar un poquito qué es AEDIVE, ¿no? AEDIVE al final es una asociación que engloba toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. Entran fabricantes de vehículos de toda tipología, empresas de infraestructura de recarga, CPOs, empresas energéticas como Repsol, Galp. Todavía no tenemos a CEPSA, pero quisiera en este paso invitaros. Pero quiero decir a CEPSA que, por poner en valor el ámbito de la movilidad eléctrica, que el acuerdo al que habéis llegado con Ionity, que es una empresa que está desarrollando infraestructuras de carga ultra rápida, y el objetivo que os habéis planteado de 100 puntos de carga ultra rápida en 2 años, pues me parece una apuesta muy interesante para todo el despliegue de infraestructura necesaria para impulsar la movilidad eléctrica, con lo cual, dado que encima sois patrocinados, pues que se ponga en valor este asunto, ¿no? Para nosotros, la movilidad eléctrica, ¿qué es? Pues básicamente se entiende como movilidad sostenible, todo el mundo la entiende como movilidad sostenible, y cierto, lo es porque es cero emisiones en la propulsión y en la generación. Pues si ustedes se meten hoy en la aplicación ahora mismo SmartView de Red Eléctrica, pues podrán ver que más del 50% de lo que se está generando en España es libre de emisiones de CO2, y cada vez va a ir a más con el impulso de las energías renovables. También es algo que siempre se menciona con el tema de la sostenibilidad, es el CO2, y es verdad, el CO2 tiene un problema, y es que indirectamente mata, lo hemos visto hoy estos últimos meses con el tema de inundaciones, incendios, etcétera, pero también tenemos el problema de la calidad del aire, ¿no? Los NOx, las micropartículas, óxidos de nitrógeno, etcétera, que esos también matan, y matan directamente, y además generan más muertes que, por ejemplo, los accidentes de tráfico, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y que se evita verdaderamente con el vehículo eléctrico. Pero además de la movilidad sostenible, el mayor valor que para nosotros tiene el vehículo eléctrico, y más en este tipo de foros, es porque es el único vehículo capaz de interactuar, el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico, y esto es fundamental para el impulso y el desarrollo como eficiencia energética de las energías renovables, la generación distribuida, el almacenamiento energético y el autoconsumo bueno, el conectado a red, que es el que ayuda a la eficiencia energética, ¿no? Además nos encontramos con la circunstancia de que se está produciendo en el sector de la automoción varias revoluciones, que es muy interesante, una revolución industrial que está transformando los modos de producción de vehículos, y evidentemente la implementación del vehículo eléctrico es una parte fundamental, sobre todo en un país que tiene muchas 17 fábricas diésel y que exporta más del 85% de lo que produce al exterior a países que ya están reduciendo la demanda de vehículos de combustión. Ahí tenemos un reto importante. También un reto tecnológico, la implementación del vehículo conectado y autónomo, y de valores que tiene el propio vehículo eléctrico, pues es una revolución importante. Y de servicios, ¿no? Yo vengo de Madrid, yo tengo coches eléctricos, soy lo que llaman aquí un usuario temprano en estos foros, fuera de aquí un friki, pero sí, somos varios y tal. Para que yo soy calvo, soy regordete, tengo presbicias, y le digo a mi mujer que soy friki, pues ya no entro en casa. Pero soy usuario temprano, con lo cual se están generando una serie de servicios. Aparco mi coche a la entrada de Madrid y me muevo por motosharing, que es una forma muy eficiente. Cuando he venido ayer a Santa Justa, pues también cogí un motosharing para llegar al hotel. La diferencia es que yo en Madrid pues tengo un pedazo de casco, parezco Mazinger Z, porque tiene un tema de partículas. Para los de la LOXE, Mazinger Z es un robot muy grande, tripulado, que tenía una novia que se llamaba Afrodita, que decía pechos fuera y sacaba misiles. Así nos ha ido. A esta generación me refiero. Pero
cuando he cogido ayer el motosharing, claro, es una moto con un casquito que dices, vale, pues me tragué todo el humo que me podía tragar de los coches que venían por delante de mí, lo cual es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y los servicios de movilidad nuevos pues vienen a resolver todo esto, ¿no? Al final, al ciudadano lo que hay que ponerle son soluciones para que esos vehículos contaminantes los pueda dejar aparcados y puedan tener soluciones con el transporte público y la intermodalidad, con otros servicios como el motosharing, carsharing, patinetes, aunque es compleja su regulación, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta estos temas. En definitiva, para el vehículo eléctrico es una oportunidad de generación de empleo, de competitividad, generación de polos industriales y de innovación. Nosotros hemos estado intentando trabajar mucho con la Junta de Andalucía. Afortunadamente con Jorge ya estamos, porque tiene un departamento muy eficiente en la Agencia Andaluza de la Energía y sé que vamos a hacer muchas cosas importantes. Se puede atraer inversiones, talento. Hemos hablado de nuevas figuras, el agregador de demanda, nuevas oportunidades de trabajo, laborales, ¿no? Que es importante. A nivel tecnológico tenemos ahí un reto que ya lo comenté con el presidente de la Cartuja, que es la de poder implementar en áreas controladas pues un vehículo eléctrico conectado y autónomo para el desplazamiento de personas en este mismo complejo, ¿no? Y eso es importante. Se pueden hacer muchas cosas. Y por la parte de la administración, lo dijo antes el consejero y me pareció muy interesante. A veces la administración, lo más importante es que casi ni se la note, ¿no? El tema, que trabaje, pero que no se la note. A mí hay dos cosas de la administración que me gustaría reclamar. Una, que sea facilitador, es decir, los mayores problemas que tenemos en despliegue de infraestructuras de recarga al final son los permittings, es decir, poner un punto de carga es un dolor y al final es una cuestión administrativa. Y luego el papel ejemplarizante. La administración es la primera que tiene que transformar su flota. No podemos seguir con administraciones que sigan defendiendo el valor de la movilidad sostenible, la transición energética, patatín patatán, y que luego su flota sea altamente contaminante, ¿no? Esto es algo que se debe cambiar. Finalmente, decir, el vehículo eléctrico al final es una tecnología disruptiva, no desde el punto de vista tecnológico, porque lleva más de 100 años y los primeros vehículos fueron eléctricos, pero sí desde la concepción social. Nos cuesta entender esto de la movilidad eléctrica, pasó con la telefonía móvil y verdaderamente pues falta algo de información para que la gente entienda que ya hoy en día el vehículo eléctrico es... Yo desde Madrid he viajado a Asturias, a Valencia, a Extremadura y a finales de 2019, principios de 2020, esto lo contará mejor Carlos Bergera, pues tendremos un mallado básico de infraestructura de carga que elimine definitivamente el problema de la ansiedad de autonomía. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es un valor que desde el punto de vista energético, medioambiental, social y pues tiene todas las mimbres para poder ser un valor importante de eficiencia energética. Gracias, Arturo, como siempre, muy rápido, muy entretenido. A Javi. Dos pequeños apuntes que se me olvidó, es el tema de baterías. Desde Andalucía se está liderando un proyecto europeo de baterías, alianza de baterías con Castilla y León y con el País Vasco y con otros países europeos, ciudades de países europeos. Es importante también como oportunidad laboral. Y luego simplemente informarles, nosotros como AEDIB organizamos nuestra 5ª edición del Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica en Madrid el 23-24 de octubre. Si se meten en aedibe.es, ahí tienen toda la información y espero algunos de ustedes verles allí. Muchas gracias. Bueno, pues ahora gracias de verdad, Arturo. Voy a dar la palabra a Lucía Dolera, representante de APA, que es la patronal de las energías renovables. ¿Cómo ves el panorama a nivel nacional y si ves grandes diferencias entre el panorama nacional y un panorama más local de Andalucía? Te paso el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la introducción. Primeramente, dar las gracias al Club Español de la Energía por haber invitado a APA a participar en esta interesantísima jornada. Tenéis la suerte o la desgracia que mi director general no ha podido venir, entonces hemos equilibrado un poco lo del tema de mujeres y hombres, que siempre es un debate que sale en todos los encuentros, ¿no? Bueno, como todos sabéis, APA Renovables es la asociación que aglomera todas las tecnologías de renovables. Estamos luchando por los derechos de las empresas asociadas a APA durante más de 30 años y bueno, pues el hándicap, insisto, en que aquí aglomeramos todas y defendemos todos los intereses de todas las tecnologías, ¿no? Y bueno, un poco, la verdad es que yo tenía aquí varias ideas y entre la mesa primera y lo que vamos diciendo, pues se ha dicho, pero insisto que yo creo que diciendo las cosas e insistiendo varias veces, pues las vamos haciendo e interiorizando más nuestras, ¿no? Entonces, yo veo ahora mismo dos pilares en los que estamos en esta transición. Una, por supuesto, es el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima, el PNIEC, que bueno, que tenemos ante nosotros un gran reto de integrar en el sistema eléctrico
eléctrico, pues unos 56 gigavatios de nuevo contingente de energías renovables en las redes del sistema eléctrico. Entonces, bueno, pues es un reto para el sistema eléctrico esa integración segura y de calidad en el sistema eléctrico. Evidentemente necesitamos tecnologías para aumentar la gestionalidad, porque todos sabemos que producimos cuando hay sol y cuando hay viento, principalmente, y esta cantidad de potencia nueva, nosotros decimos que, bueno, pues si una de las formas es a través de subastas, pues que se hagan unas subastas siempre con un periodo de tiempo que se conozca, o sea, haya una planificación que se conozca para que todas las empresas y todos los agentes involucrados podamos planificar nuestros tiempos. Y por tecnologías. Evidentemente, tenemos que adaptarnos a la parte de la demanda, aplanar la curva de la demanda. Pues si hay tanto contingente de energía produciendo, evidentemente podemos ir hacia esa curva de pato que está pasando, por ejemplo, en California, ¿no? Entonces, los sistemas de almacenamiento, que también se han nombrado aquí mucho, pues tienen un papel bastante importante en esta gestión de la energía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos también en un proyecto, somos coordinadores de un proyecto europeo, un Horizon 2020, que se trata de eso, de ver cómo se integra ese contingente, sobre todo en temas de autoconsumo, en las líneas de distribución y con sistemas de almacenamiento. Y bueno, pues como se ha comentado aquí, el potencial del almacenamiento es grandísimo y bueno, pues todavía falta un paso más en bajar costes, pero sin duda ahí el potencial es muy grande y digno de mencionar. Evidentemente también tenemos que aumentar la eficiencia energética, integrar a la generación distribuida, el desarrollo de interconexiones, que también se ha comentado, y evidentemente invertir en innovación tecnológica. Y ese es uno de los pilares, así muy, muy rápido, y el otro, en el que todos nosotros realmente somos los protagonistas. O sea, digamos que los consumidores hemos pasado de tener un papel pasivo a realmente ser activos y realmente todo esto es gracias al impulso que nos dio cuando se publicó el Real Decreto Ley 15/2018 y a continuación este año, en abril, el Real Decreto 244 del 2019, donde vienen las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo. Aquí, digamos que ya tenemos parte de la regulación, como ha dicho también Isabel, todavía faltan desarrollar detalles para que se pueda integrar bien, pero realmente con ya este marco la historia cambia. O sea, realmente es una catarsis para el sector, que lo estábamos esperando todos. Reduce considerablemente las tramitaciones administrativas que teníamos previamente, o sea, que habéis hecho un esfuerzo. O sea, yo soy consciente que todas las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo y con esto pues aún tenéis el apoyo de hacerlo más. Y bueno, y también se amplía el abanico de posibilidades, no solo para el autoconsumo individual, sino para el autoconsumo colectivo, que tanto estamos oyendo. Entonces aquí se crean realmente nuevas figuras que nos pueden dar nuevos modelos de negocio que todos estamos esperando. Realmente estas figuras que voy a comentar no están reconocidas actualmente dentro de la regulación, pero bueno, están ahí. Desde la Unión Europea ellos son muy conscientes de todas estas posibilidades de negocio y bueno, pues en un corto periodo de plazo pues me imagino que estarán totalmente integradas en la regulación, como por ejemplo el agregador de demanda, ¿no? Que estábamos hablando todos, que bueno, pues realmente es una figura que aglutina distintos agentes del sistema eléctrico, como por ejemplo los consumidores, los autoconsumidores, los mini productores, los prosumidores, sistemas de almacenamiento, vehículos eléctricos. Entonces, realmente se actúa, el agregador de demanda actúa como una sola entidad y participa en el mercado eléctrico, también puede vender sus servicios al operador del sistema y bueno, pues realmente en todos los foros se está oyendo esta figura. Y entonces aquí pues afecta a todos. Aquí
las posibilidades son grandísimas. Se comentaba el otro día en una jornada que tuvimos con distintas personalidades y demás, la importancia también en este nuevo modelo de negocio del acceso a datos para facilitar y ser rápidos ante cuáles son las costumbres de los consumidores. Entonces, accediendo a esos datos podemos tener respuestas más rápidas, ¿no? Y luego otro de los temas que quería comentar es las comunidades energéticas, que también está siendo totalmente comentado en los foros. Y bueno, pues esto más o menos son como agrupaciones, pymes, asociaciones, cooperativas, nuestras queridas, las reuniones de las comunidades de vecinos, también de las comunidades de propietarios, y que bueno, pues realmente se centran en su actividad principal en la producción de energías renovables, en su distribución, acumulación, consumo, así como la prestación de otros servicios energéticos, ¿no? Entonces, bueno, aquí el otro día también estábamos debatiendo que habían comercializadores y más, y lo importante, o sea, aquí se están moviendo muchísimas posibilidades, lo importante es hacer al consumidor que se pueda gestionar la energía que se produce, que se consume, que se almacena y demás, o sea, hacérselo fácil. O sea, todo este tema del autoconsumo colectivo y todas las posibilidades, realmente tenemos que acercarnos, que dar mensajes que se puede hacer, porque todavía hay gente que se cree que el autoconsumo y la fotovoltaica pues somos caros y todo eso. O sea, tenemos que seguir haciendo, aunque yo creo que la conciencia y la democratización energética es cada vez un día a día nuestro, pero aún así tenemos que hacer esfuerzos y bueno, pues hacérselo fácil al consumidor final. Y bueno, pues evidentemente el papel de las administraciones de las comunidades autónomas, en Andalucía, que siempre ha apoyado y han sido, pues se ven los datos, ¿no? La potencia que siempre han instalado tanto en eólica como fotovoltaica, es seguir apostando, seguir involucrándose, facilitar los temas administrativos, o sea, que esto no vean que es algo tedioso, o sea, y teniendo el apoyo de la administración, pues realmente, y el marco regulatorio, pues es fundamental para poder seguir en esa transición y que todos formemos parte de ella. Muy bien, muchas gracias. Tenemos con nosotros a Javier Urbano López de Meneses, responsable de planificación de energías renovables de CEPSA. Decirte que yo nací frente a la refinería del campo de Gibraltar. Quiero decir que la vi construir. Era pequeño, pero la vi construir. Luego, cuando me vine a Sevilla, viví enfrente de Catalana de Gas, ¿no? Que luego se integró y al final entré sevillana, no sé por qué. El sector energético me persiguió desde mi más tierna infancia, ¿no? Pero acabé, iba a decir una eléctrica, ya hoy día me parece que no tiene sentido hablar de eléctricas, gasistas o petroleras, ¿no? Tendremos esos orígenes, pero evidentemente son todas compañías globales, compañías integradas y sobre todo compañías con una fuerte salida al exterior, que también es muy importante para nuestra balanza de pagos. En esta tierra, y yo creo que en toda España, tenemos dos grandes retos. Uno es mejorar la competitividad de nuestras empresas, mejorar el empleo y mejorar mucho las desigualdades, ¿no? Yo no sé si alguien va a hablar de competitividad más concretamente o va a hablar del empleo que genera su compañía, pero a mí me gustaría que no dejáramos pasar la oportunidad en esta mesa. Porque además yo creo que la industria y la industria energética genera empleo de calidad, que es lo que se necesita en esta tierra, ¿no? No sé si vas a tener... Ahí te dejo un reto, si quieres aprovechalo, y si no, pues por lo que tú tenías previsto contar. O sea que... Gracias. Perfecto, muchas gracias, Pedro, por la introducción. Reto difícil, aunque ya Juan ha insistido en su presentación anteriormente de que CEPSA tiene un compromiso fuerte con el empleo aquí en la zona y el empleo de calidad, y por ello seguimos intentando centrar nuestra expansión en los nuevos negocios que parta desde Andalucía hacia otras regiones, ¿no? Y un poco voy a centrarme en esto. Muchas gracias por acogernos en el club y a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Es un privilegio, la verdad, estar en esta mesa, que siempre son difíciles, ¿no? Porque muchas de las cosas que uno se prepara, pues las ha dicho otro, ¿no? Yo encima he tenido el hándicap que dices, bueno, traigo algo de mi empresa, pero va Arturo y lo cuenta antes que yo, con lo cual, pues tendré que focalizar un poquito más.
Bien, tanto la movilidad sostenible como el autoconsumo son dos grandes retos que nos planteamos en nuestra compañía, sobre todo porque afectan a nuestro negocio y vemos que además están en el centro del plan nacional y del cambio que está sucediendo en el paradigma energético en España, ¿no? Que es como ha dicho anteriormente Miguel Antonio Anzas, es indudable que está habiendo un cambio, ¿no? En el caso particular de movilidad, no era hace mucho que era raro, no voy a decir difícil, ver un coche híbrido por las calles. No hablemos de un coche propulsado con gas natural vehicular, por no decir ya de lo raro que era ver a, como ha dicho Arturo, un friki con un coche eléctrico, ¿no? Era una cosa especialmente. Esto está cambiando, es decir, un cambio que ya, pues bueno, el incremento de la mejora del rendimiento de las baterías y sobre todo el precio está haciendo que el vehículo eléctrico esté tomando mayor posición y el gas natural vehicular está más que asentado como tecnología madura y disponible para todos los coches como alternativa, complemento al combustible líquido. De todos modos, también se ha dicho anteriormente en alguna de las mesas, no hay que olvidar dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Que es un poco lo que nos está marcando el PNIEC, y donde estamos actualmente es que estas alternativas de movilidad sostenible representan un número bastante limitado en lo que es el parque vehicular a nivel español y a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando que hay menos de 30 millones de vehículos con gas natural vehicular en el mundo y en el entorno de los 5 millones, corrígeme Arturo si me equivoco, 5 millones de vehículos eléctricos disponibles en el mundo. Coches, vehículos un poco superior, que nos supone en el entorno del 3%, 4% del parque total. Esto son cifras pequeñas, sobre todo a los puntos a los que queremos llegar, ¿no? Que se quiere llegar a unos 120, 150, dependiendo de dónde... Perdón, 250 millones en el mundo, 5 millones en España, lo cual supone entre un 15 y un 25% de la flota de coches, y en el gas natural vehicular se quiere llegar a unos 80 millones, 60 millones de vehículos. El objetivo de Cepsa, en palabras de Pedro Miró, que es nuestro consejero delegado y que Juan ha vuelto a remarcar hoy en la mesa, es poder ofrecer a nuestros clientes toda la energía que precisen, ¿no? Este ha sido nuestro compromiso siempre, es decir, para Cepsa el cliente siempre ha estado en el centro. Y por ello pensamos que este cambio en la movilidad es un reto para Cepsa y queremos salir a ello. Una de las maneras ha sido el acuerdo con Ionity y otra es el acuerdo que hemos alcanzado con Redexis, ¿no? El acuerdo con Redexis particularmente consiste en la instalación de hasta 80 puntos de recarga de gas natural vehicular en nuestras estaciones de servicio. Con ello vamos a ofrecer que los corredores los corredores de transporte tengan acceso a gas natural vehicular en la península ibérica. Igualmente, el acuerdo con Ionity, que ya ha citado Arturo, prevé la instalación de hasta 100 puntos de recarga rápida en nuestras estaciones de servicio, lo que va a permitir que esa preocupación que tiene a veces el usuario del vehículo eléctrico de ¿y si me quedo sin autonomía por el camino?, en España haya una red de cargadores que pueda permitirle abastecerse, ¿no? Y que Cepsa, además, tiene el compromiso de dotar de energía renovable a esos puntos de recarga, es decir, que la energía que se cargue sea 100% renovable. ¿Qué nos está pasando en este centro del cliente? Que también nos damos cuenta que algunos de los clientes, cuando tengan vehículo eléctrico o que ya tienen vehículo eléctrico, lo cargan en su casa, ¿no? Por lo tanto, se han alejado de esos 1.800 puntos que tenemos nosotros de satisfacción al cliente, ¿no? De estaciones de servicio. Por lo tanto, hemos entrado en su casa también, ¿no? Lo ha dicho antes Juan también, y lo vuelvo a repetir, tenemos a Cepsa Hogar, que es nuestra comercializadora para residencial, que da acceso también igual a energía renovable a todos nuestros clientes que así lo deseen en sus casas. Por el lado del autoconsumo, no repito más de lo que ya se ha dicho, pero según la Agencia Internacional de Energía y como refleja nuestro Energy Outlook, que se está actualizando en estos momentos y que saldrá a público en breve, España es uno de los países de Europa con mayor potencial para la instalación de autoconsumo fotovoltaico, ¿no? Según el PNIEC, de los 37 gigas de instalaciones fotovoltaicas de plantas fotovoltaicas que tiene que haber en España en el 2030, alrededor de 7 gigas tiene que corresponder a autoconsumo.
Según nuestros cálculos de Cepsa, somos incluso más optimistas, pensamos que puede llegar hasta unos 12 gigas. También, por saber dónde estamos y a dónde vamos, actualmente estamos por debajo de 300 megas. Es decir, el reto en el autoconsumo es inmenso. ¿Por qué hay un gran potencial en España? Por un lado, el precio. Es decir, a día de hoy, precios altos justifican estas inversiones. Y por otro lado, el sol, ¿no? Somos uno de los países de Europa con una radiación constante mayor. En particular en Andalucía, esto se hace más latente, ¿no? Ahí en nuestro compromiso con ello, Cepsa ayer hizo público que va a instalar 3 instalaciones de autoconsumo en sus estaciones de servicio para dar abastecimiento eléctrico. La primera en Marbella, con lo cual no solo es una cuestión de palabra, sino que es una cuestión que estamos plenamente comprometidos, ¿no? 157 paneles en una de nuestras estaciones de servicio en Marbella que ya están instalados y que entrarán en funcionamiento en las próximas semanas. Como bien, bueno, dentro de este plan está poder llegar a todas nuestras estaciones de servicio que tengan instalado el autoconsumo y que puedan tener alternativas de combustible para todos nuestros clientes. Muchas gracias. Hablábamos en el Café Isabel y decía Alfonso Vargas que el sector estaba agitado, ¿no? Yo me había apuntado por aquí, antes de eso me había apuntado una pregunta que si está bien ordenado el sector, ¿no? Claro, tenemos una potencia, me parece que tuvimos, ¿no? Allá por el año 2007, sí, una punta de 45 gigavatios, ahora tenemos una punta en el último año. Estoy hablando de electricidad, perdón. Tuvimos una punta de 41 y, sin embargo, tenemos una potencia instalada de 100, ¿no? Parece que el sistema tiene holguras más allá de lo aconsejable, tiene holguras cercanas al 30%, cuando las aconsejables parece que eran del 10%. Probablemente en el futuro, con las solicitudes que hay, tengan más holgura, ¿no? Y cuando hay demasiada holgura en el sector, alguien las tiene que pagar, ¿no? En concreto, normalmente suelen pagarlo los consumidores. Consumidores que si le diéramos la voz, pues estarían muy disconformes con muchas de las cosas que han hecho aquí, ¿no? Porque ellos ven precios al alza, en algunos casos ven lentitud en la respuesta y en otros casos ven calidad de servicio que a veces se resiente, ¿no? Entonces, esta mesa se llama de los nuevos modelos de negocio. También podéis hablar de lo que creáis oportuno. O sea, tiene un título, pero cada uno viene aquí a vender su libro, no soy ajeno a ello, ¿no? Entonces, intentando centrarnos en el título, vamos a hablar cada uno de lo que crea que viene a decir en el poco tiempo que tiene. Isabel, ¿cómo va esto del autoconsumo? ¿Cómo va esto de la movilidad eléctrica en Andalucía? ¿Cómo va la tremenda complejidad de la gestión de los puntos de conexión a la red? Porque no solamente ya de estos puntos de la red de alta o de media, sino ya hay puntos de conexión en la red de baja. ¿Cómo se gestiona todo esto y cuáles son las expectativas que tiene la Junta de Andalucía? Un último paréntesis. Esta comunidad ha vivido siempre del sol. Sol para la agricultura, sol para el turismo y ahora debe añadir sol para la producción de energía. O sea, el sol es el factor, digamos, el mayor factor de capacidad productiva de esta región. Y no podemos ni mucho menos obviarlo en esta mesa. Isabel, tienes toda la palabra. Muchas gracias, Pedro. En primer lugar, agradecer al Club de la Energía la invitación y la oportunidad de contar los proyectos de primera mano desde la Junta de Andalucía, aunque ya haya intervenido también mi consejero. Y en relación a los nuevos modelos de negocio, pues durante toda la mañana llevan dándose muchas claves hacia dónde van las tendencias. Los nuevos modelos de negocio probablemente van a ser basados en renovables, basados en ahorro y eficiencia energética. Van a tener una importantísima componente de digitalización y probablemente estarán basados en electricidad. Pero es verdad, parece que siempre se nos está escapando un poco a las personas. Y cualquier modelo de negocio que se esté planteando a día de hoy va a tener una focalización clarísima en el consumidor, en el cliente. Aquí verdaderamente la Unión Europea también está haciendo mucho en este sentido y está centrando toda su estrategia energética en el empoderamiento de los consumidores. Y efectivamente, pues eso es el paradigma que está cambiando ahora, ¿no? Ahora no tenemos muchas veces necesidad de tener las cosas, sino de usarlas. Todos estos nuevos modelos de compartir o de
o de ser capaces de alquilar cuando necesito, unos nuevos modelos de alquileres, pues por ahí parece que van a ir los nuevos modelos de negocio. En general, en Andalucía pues se lleva desde hace muchos años haciendo una apuesta importantísima por las energías renovables. Luego entraré un poco más a hablar sobre autoconsumo y movilidad, pero puesto la llamada ya que había hecho antes Alfonso y la pregunta específica de Pedro, pues voy a empezar por ese asunto, ¿no? En Andalucía hay actualmente un interés extraordinario, una movilización de recursos privados excepcional. Incluso se ha comentado que en las subastas estatales no había habido tanta fijación de los proyectos en Andalucía, pues quizás porque no nos haga falta ni la subasta. El interés está más que demostrado. Antiguamente, con la anterior ley del sector eléctrico, teníamos un marco normativo diferente que nos permitía a las comunidades autónomas regular. Y Andalucía reguló, y reguló mucho. Gracias a todo ese sistema que se organizó, priorizando los contingentes de proyectos que intentaban evacuar en un mismo nudo de evacuación, gracias a esa priorización, a ese trabajo anterior, tenemos muchísima eólica funcionando en Andalucía. Las reglas cambiaron. No nos permitían ya a las comunidades autónomas realizar ese orden. Y si por el contrario, pues han surgido unas subastas generales a nivel estatal para toda España y, bueno, primero por bloques de tecnología y luego pues más neutrales. Aquí en estas subastas nosotros siempre hemos echado en falta que eran ajenas a los puntos de acceso y conexión. Cualquier subasta que se organice debe ir vinculada a la capacidad de acceso, que es un bien preciado del territorio como lo es el sol. Tener las posibilidades de evacuación de la energía que produzco es tan importante como tener el sol. Por eso también el ejercicio que se ha hecho tan extraordinario en Andalucía de solicitar infraestructuras de transporte en especial para la nueva planificación eléctrica que den respuesta a ese gran interés que hay en el sector y que ya esta mañana también pues, ha citado mi consejero. Por último, en este escenario que tenemos ahora, es muy importante que los gestores de red en distribución y en transporte asuman el papel que el regulador le está dando a día de hoy. Necesitamos ir de la mano con la administración, pero que sea mucho más transparente la gestión que se realice por parte de las redes y además mucho más procedimentalmente neutra. A las administraciones a veces llevamos la mochila del procedimiento administrativo con nosotros, pero es también una garantía de seguridad jurídica y consideramos que ese punto le falta ahora mismo a la regulación. Hace falta tener unas garantías procedimentales en la tramitación con los gestores de red. Dicho todo esto a nivel macro, pues a nivel micro, a nivel autoconsumo, desde Andalucía hemos querido siempre apostar por el autoconsumo como solución para nuestra tierra, apostando decididamente por la generación distribuida. Lo pusimos en la estrategia, en la anterior estrategia, cuando el marco era eminentemente negativo. Hemos organizado todo un sistema de dudas donde hemos estado informando, consultando al Ministerio con paquetes englobados de diferentes dudas que surgían y también se tradujo esto en un manual. Tenemos un manual colgado en nuestra web en donde se dice cómo se tienen que legalizar las instalaciones de autoconsumo en Andalucía. Además, quisimos vivirlo en nuestras propias carnes y pusimos instalaciones de autoconsumo en edificios públicos de Andalucía, de diferentes tecnologías. Tenemos cogeneraciones y tenemos fotovoltaica. Así vivimos qué era lo que le pasaba a los promotores cuando tenían que andar legalizando sus instalaciones, aunque fuéramos nosotros mismos el policía. Y bueno, pues la normativa efectivamente ha ido cambiando, prácticamente la totalidad de la normativa es nacional. Hubo un gran impulso con el Real Decreto Ley de octubre del año pasado, que concluyó en la normativa de autoconsumo de abril, en donde todavía faltan algunos flecos por cerrarse. Es muy importante que se cierre el protocolo de información entre distribuidoras, comercializadoras y en donde tenemos también que intervenir las comunidades autónomas. De todas maneras, no nos hemos estado parados y llevamos ya mucho tiempo trabajando e intentando ayudar a que el autoconsumo sea una realidad. Hicimos una normativa muy antigua donde obligaba a que las instalaciones fueran siempre de cobre. Esas las quitamos. Ya el cableado puede ser de aluminio o de cobre. Eso fue una modificación que realizamos el año pasado. También el año pasado se sacó un decreto ley que tenía ese título de la simplificación en materia de energía y permitía a las instalaciones de autoconsumo pequeñas de menos de 100 kilovatios que se comuniquen solo por un sistema telemático que tiene la Junta de Andalucía.
Es un sistema de puesta en servicio de todas las instalaciones de seguridad industrial. Entonces, es un trámite abierto 24 horas, 7 días, con respuesta automática y que no requiere nada de intervención por parte de la Administración. Además, a los proyectos macro, a los grandes, se les dio un impulso preferente. Y aquellos que habían sido adjudicatarios de la subasta estatal tenían la reducción de sus plazos a la mitad. Ahora hay previsto también todo un paquete de medidas de simplificación nuevas que esperemos que también puedan seguir ordenando y agilizando al sector. Y por último, el tema que me falta por tratar es la movilidad, que aunque no nos toque directamente, bueno, pues muchos de los cambios que están viniendo también por Europa en lo relativo a los puntos de recarga se están articulando a través de normativas energéticas. Muchas de las obligaciones van a traducirse incluso en el Código Técnico de la Edificación. Luego nos toca a nosotros también en ese sentido regular y ordenar la información que nos vayan a comunicar los nuevos puntos de recarga. Y en ese sentido, la misma ficha que tenemos que nos permite legalizar las instalaciones de baja tensión y que la nueva ficha que va a recoger los cambios de autoconsumo también va a recoger, que en los próximos días se pondrá en servicio, también va a recoger la nueva comunicación que se tiene que hacer sobre los listados, sobre los puntos de recarga. Y por último, porque ya que había empezado por aquí, el tema del poner al consumidor en el centro del sistema energético, me llama la atención que ahora mismo todas las grandes compañías, por ejemplo, todas las grandes en movilidad también, están centrando su publicidad en la conciencia, porque ese es el cambio. El cambio no va a venir por solo la digitalización o solo la electrificación. El cambio va a venir porque las personas estamos ahora queriendo cambiar. Nada más. Gracias, Isabel. Carlos Vergara Serrano, responsable de Relaciones Externas y de Smart Mobility de Iberdrola, que sí tiene preparada una presentación que yo creo que le han arreglado los problemas que tenía, ¿no? Entonces, no hemos dejado que Arturo las ponga, pero vamos a dejar a Carlos que ponga las suyas. Carlos, muy breve por lo de las presentaciones, pero... Buenos días, gracias al Club Español de la Energía y enhorabuena por el papel protagonista que el club está teniendo en la transición y en los cambios que acontecen. Estaba dispuesto a renunciar a mi presentación porque me parece un poco descortés ahora colocar aquí. Es muy breve, pero en todo caso, bueno, pues vale, ya que está, pues lo podemos poner. Sí, voy a ser breve. Primero, la primera idea que ya se han dicho casi todas las cosas. Voy a procurar dar paso a las preguntas o debate que pueda haber, pero en todo caso, la primera idea que quería mencionar es que me parece que la transición, a veces se habla de la transición como algo que se pueda planificar y efectivamente creo que dada la fuerza que tiene la tecnología y la irrupción de la tecnología en el poder del usuario, del consumidor, del ciudadano, y dado que los compromisos internacionales asumidos por todos los organismos relevantes obligan a España también a aplicar en España esos mismos objetivos, básicamente introducción de renovables, reducción de emisiones de CO2 y eficiencia energética, pues la transición es algo imparable. De la misma manera que no se planificó la transición a la movilidad, a la telefonía móvil, o no se planificó la transición a otras cosas que realmente vinieron por la fuerza de la tecnología y por el deseo del usuario. Efectivamente, detrás de la transición a la movilidad eléctrica hay cuestiones tecnológicas, cuestiones regulatorias, pero a veces se ignora lo que es, en mi opinión, el factor fundamental, que es el deseo del usuario. Y a mí me parece que el automóvil, tal y como sabemos que va a ser en poco tiempo, que es un automóvil conectado, compartido y, por supuesto, sobre una base, sobre una plataforma electrificada, me parece que tiene una fuerza de atracción por sí mismo. Es verdad que los números del vehículo eléctrico hasta ahora son muy bajos, pero esto va a empezar a cambiar rápidamente a partir del año que viene, cuando ya todas las marcas van a estar obligadas a cumplir unos límites muy exigentes de emisiones. Vamos a ver cómo el mercado realmente va a tener mucha más fuerza a partir del año que viene y, en mi opinión, la demanda va a superar a las expectativas porque la gente va a querer el vehículo eléctrico conectado, compartido y en el próximo futuro autónomo también.
de manera que esa es una fuerza imparable. Lo inteligente, por tanto, no es contemplar las amenazas de la transición, sino las oportunidades. Yo creo que Merkel no es sospechosa de actuar en contra de la industria del automóvil, precisamente, pero acaba de anunciar 50.000 millones de euros de inversiones para la transición. Por lo tanto, en España creo que deberíamos seguir este mismo camino. Es decir, apostar por una rápida transición, que es lo que nos va a garantizar la competitividad de la industria en el futuro de la industria española. Iberdrola empezó hace 25 años la transición, por eso lideramos en el mundo la energía eólica y hemos creado mucho empleo y hemos salido a todo el mundo a crear empleo y a llevar la tecnología española. Creo que ese es el camino y por lo tanto, bueno, pues dentro de lo que es esta apuesta, creo que uno de los aspectos, esta es otra idea que quería transmitir, es la idea de la colaboración, pero no la colaboración simplemente entre el sector público y el sector privado o entre las distribuidoras y las comercializadoras, sino entre el sector eléctrico y el sector del automóvil. Dos sectores hasta ahora completamente separados, pero en donde en España tenemos fábricas de automóvil, somos expertos en el mundo en fabricar coches. Desgraciadamente, los centros de decisión y la investigación no siempre está en España, más bien está fuera de España, no así en el sector eléctrico. El sector eléctrico en España es líder en renovables, tenemos un 40% de producción eléctrica renovable y un 60% libre de emisiones. Por lo tanto, nuestra posición de generación en este momento es muy buena en términos mundiales, pero además somos líderes mundiales en redes digitales. Por lo tanto, el sector eléctrico español es líder mundial en tecnología, en empleo, en capacidades de tecnificación, y el sector del automóvil es líder en fabricación en España. Creo que hay un gran potencial sin explotar en esta relación. Nosotros acabamos de anunciar un acuerdo con Mercedes-Benz, que es muy ambicioso, creo que es muy relevante y creo que es muy novedoso e innovador. Y que además, que sobre todo persigue principalmente ayudar a Mercedes a vender coches eléctricos a partir del año que viene. Porque nuestro enfoque es el de dar soluciones de recarga integrales para los clientes. Pero no estamos solamente con Mercedes, tenemos acuerdos con Nissan, con Renault, con todas las marcas que por cierto irán aflorando y conociéndose en el próximo futuro y que por lo tanto creo que de todas maneras, siendo buenos esos acuerdos, creo que todavía están en un grado de ejecución escaso o incipiente en relación a lo que podemos hacer, que es hacer que esas dos industrias fuertes en España traccionen la creación de empleo y de PIB en España por encima de lo que pueden hacer incluso otros países de nuestro entorno. Creo que ese es el enfoque que deberíamos dar. Cuando tengamos por fin algún gobierno que coja las riendas del futuro de España, pues creo que esa sería una de las cosas en las que deberían, por supuesto, ocuparse. Bien, por lo tanto, dicho esto, nosotros en Iberdrola, el enfoque, como decía, a través de Smart Mobility, también nuestro enfoque para dar soluciones al cliente se llama soluciones inteligentes, Smart Solutions, en donde hay una apuesta por Smart Solar, otra apuesta por Smart Mobility y por otras soluciones inteligentes. En Smart Mobility nuestro objetivo es poner 25.000 puntos de recarga hasta el 2021 y en la aplicación de Iberdrola de recarga pública este año va a haber 1.000 puntos de recarga accesibles a finales de año para los que tengan la aplicación nuestra. Gracias a nuestra propia red, que va a tener hasta 400 tomas, quizás alguna más, y gracias a la integración en interoperabilidad con las principales plataformas de interoperabilidad como Hubjet, Jireb, Black Surfing y gracias a los acuerdos que tendremos con otros operadores cuyos puntos de recarga también estarán integrados y por lo tanto vamos a ser en poco tiempo la aplicación referente en recarga pública en España. Estoy hablando de final de año, solo quedan 3 meses. Decía Arturo que efectivamente una de las dificultades que hay es nos hemos encontrado con que nuestros objetivos para la recarga pública en España se han topado con el hecho de que desde que llegamos a un acuerdo con alguien que tiene un sitio donde poner un punto de recarga rápida hasta que se pone en funcionamiento pasan 8 meses. Y entonces esto no puede ser. Es decir, que esto ha hecho ralentizar el plan de lanzamiento, pero aún así vamos a conseguir el objetivo a final de año y, por supuesto, los objetivos en los próximos años que, insisto, tienen como propósito
aportar a los usuarios unas soluciones integrales, que cuando alguien se compre el coche eléctrico tenga solucionada la recarga en casa, en la empresa y cada vez que vaya a desplazarse de una ciudad a otra. Y decir que desde el punto de vista de la creación de empleo y de PIB, por supuesto, nosotros llevamos 10 años desarrollando Smart Mobility y hemos pasado de ser un equipo de 4 personas a ser un equipo de más de 40. Hemos pasado de no tener prácticamente acuerdos con instaladores a tener más de 200 instaladores homologados para la instalación de puntos de recarga en toda España. Los datos de Smart Solar ahora mismo no lo sé, pero también hay acuerdos muy potentes con instaladores para la instalación de placas de instalaciones fotovoltaicas. Tenemos acuerdos que han pasado de ser de pocas unidades de compra de puntos de recarga a fabricantes españoles, con acuerdos, la última licitación ya es muy millonaria y muy potente desde el punto de vista de la atracción también a la fabricación de bienes de equipo, concretamente de puntos de recarga con fabricantes nacionales. Y también hemos anunciado hace poco una participación importante en Wallbox, que es un fabricante español de puntos de recarga, de puntos de recarga principalmente domésticos, y por lo tanto estamos apoyando startups como Wallbox y por lo tanto esta transición, esta apuesta por la innovación y este ejemplo de cómo la transición crea empleo y riqueza, desde luego lo predicamos con el ejemplo. Me alegro mucho, por cierto, porque yo creo efectivamente que España, para poder cumplir estos objetivos que impone la regulación europea, tiene que hacer una apuesta clara por la electrificación. Me alegro de que Cepsa y Repsol, por supuesto, también están haciendo esa apuesta por la electrificación, como ha quedado patente, porque es el camino y, por lo tanto, es verdad que habrá segmentos en donde, por lo menos de momento, va a ser difícil aplicar soluciones electrificadas para el transporte pesado o para el transporte marítimo, pero indudablemente yo creo que la apuesta del transporte urbano y periurbano en España debe sin duda apuntar a la electrificación, como demuestra por la realidad empresarial y de negocios estas dos grandes empresas españolas. Así que creo que estamos en el buen camino, aunque, insisto, creo que tenemos que apostar más fuerte en este sentido. Y luego, si queréis en el debate, podré comentar algo sobre el término de potencia, que encantado de aportar también mi opinión y mis consideraciones en este sentido. Muchas gracias. Sol, Alejandro, vamos a hablar algo que no sea energía eléctrica, o también puedes hablar de energía eléctrica, pero habla de lo que te parezca oportuno en este momento. Bueno, tuya es la palabra. Muchas gracias por la invitación. Un lujo poder estar en esta mesa, que bueno, vamos a intentar desarrollar modelos energéticos nuevos, y eso tiene que ver mucho con que haya un entorno de competitividad, un entorno en el que haya que resolver todo ese dinamismo tecnológico. Y claro, como es el momento de las ideas y el momento de la innovación, pues voy a intentar, puesto que hay muchos mensajes repetidos, incidir en qué necesitamos para que esto ocurra efectivamente y que la iniciativa privada se pueda construir, ¿no? El mensaje del cliente en el centro, respecto a lo que comentábamos antes, Accenture, ¿no?, que ponían las redes inteligentes en el centro. La verdad que estoy completamente de acuerdo con mis compañeras. El cliente ahora es el protagonista, tenemos que hacerle responsable de todo, y luego comento. Y luego el tema del precio, ¿no?, muy importante de cara a desarrollar los nuevos negocios. ¿Qué es lo que más tememos, ¿no? Porque esta transición es una carrera de relevos, no se puede ir resolviendo todo desde el principio. Van a ir entrando cosas y tenemos que ir desarrollando las siguientes. En esta cadena de relevos, la primera oportunidad, que la hemos comentado a lo largo de la mañana, es la penetración renovable asociada a almacenamiento, y que en el futuro se desarrolle convertidos, y en un entorno como España tan propicio con el recurso solar, el Power to X, ¿no?, y esa acumulación que viabilice tecnologías que van a entrar antes en competitividad en España respecto a otros países. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esto ocurra? Pues efectivamente, si la tecnología renovable ya es rentable, lo que necesitamos es que vayan entrando los proyectos que son rentables hoy, y no subvencionar o darles protección de precio a proyectos que no son rentables hoy, porque la realidad es que lo serán mañana. Es incompatible decir que la tecnología renovable es competitiva con la necesidad de establecer una protección de
precio en una subasta a través de un PPA público, ¿no? Que le asegure un precio a futuro. La subasta de Portugal hace poco ha dado una señal de precios de 20 euros megavatio hora, y eso con un entorno de 55 en España no creo que tenga problemas, como bien decía Isabel, de que desarrollemos proyectos renovables sin ir a subasta. Entonces, la realidad, Repsol, bueno, me decías hablar de electricidad, somos energética, vendemos electricidad, pero hemos entrado en electricidad cuando vemos que efectivamente se puede dar un entorno en el que ya la tecnología, por ejemplo, renovable, no está necesitada de subvenciones, ¿no? Entonces, si invertimos hoy con muchísima tecnología renovable, incluso subvencionando proyectos que no son rentables hoy, instalamos tecnología 2019 o 20 y la tecnología 2025 ya no la instalaremos. Entonces, es cuando vamos haciendo proyectos rentables cada año, cuando van a entrar los modelos de negocio siguientes, almacenamiento, Power to X, y entrarán antes en España si lo hacemos bien. Si todo entra hoy, independientemente de la rentabilidad, pues tendremos jugadores que no somos nosotros los que estamos en esta mesa, serán jugadores que vienen a buscar la retribución, el dividendo, y que no desarrollan tecnología, ¿no? Eso respecto a la gran oportunidad que tenemos de penetración renovable. Cliente, segunda oportunidad de negocio. Bueno, asociémosle al cliente efectivamente protagonismo, que sea responsable de su consumo, de optimizarlo. Cuando lo optimiza tiene posibilidad de consumir más hoy. Y eso a lo largo de los próximos 15 años es muchísima renta. Pero además puede elegir en invertir en sí mismo para optimizar su sistema. También inversión importante. Si se está dando generación distribuida fuera de España, ¿por qué aquí, cuando no tenemos un coste del sistema eléctrico más costoso, porque tenemos una operación muy eficiente con red eléctrica, tenemos un sistema que no es más costoso que en el resto de Europa, por qué tenemos problemas para que esto salga, ¿no? Agregación de consumidores, todo lo que no voy a repetir, ¿no? En teoría, es el diseño de tarifas el que debe dejar hueco para que haya una visión no infraestructura y haya una visión cliente, ¿no? Y eso es importante porque, lógicamente, eso ahora mismo no está bien reflejado en la retribución, en el diseño de tarifas. Es crítico que la visión a futuro se le dé protagonismo al cliente, por lo tanto, alguien que se puede desenganchar del sistema no tiene por qué pagar costes de generación de red para conectar una generación centralizada de Andalucía cuando está en Asturias, ¿no? Antes sí, el cliente no podía elegir, ahora ya no. Entonces, muy importante, porque alrededor de esto también estoy de acuerdo, hay que desarrollar otro modelo de negocio muy importante en España, con mucho potencial en nuestro país, que es redes inteligentes. Entonces, hay que combinar muy bien eso, que es completamente novedoso a la visión infraestructura que se tiene del sistema eléctrico español, muy excesivamente centralizado. Tercera oportunidad de negocio, movilidad. Bueno, pues lo mismo, para que haya, bueno, imaginaros lo que va a ser la movilidad, ¿no? La movilidad va a evolucionar a movilidad avanzada en modo servicios. No hablo ya del coche autónomo, pero movilidad que no es solo energía, sino servicios, movilidad con digitalización, coche conectado, con coche en propiedad o no, compartido. Bueno, todos estos modelos requieren que haya iniciativa privada. El despliegue de red de puntos de recarga tiene que ser de iniciativa privada, como lo es en todos los países del mundo. No puede ser que porque este sistema de despliegue de red valga solo 5.000 millones, se cargue en la factura eléctrica al consumidor final, ¿no? Porque la realidad es que solo cuando se desarrollan modelos de negocio se resuelve que no haya congestión, que no haya más coches, que combinemos soluciones de movilidad avanzada con energía, pero con servicios. Eso significa iniciativa privada, y si no, pues la matamos y ponemos tecnología caduca, que a lo mejor no es de recarga rápida, que luego cuando necesitemos que sea de media hora, pues ya hemos instalado la de 8 horas, y todo eso significa un modelo distinto a lo que se ha podido estar oyendo en nuestro país. En ningún sitio, vuelvo a lo mismo, referencia Europa, en ningún sitio se hace así. Y una cuarta oportunidad, ¿no? Bueno, alrededor de todo esto, claro, está el Smart Home, Smart City, no voy a entrar en todas estas denominaciones sofisticadas, pero bueno, pues es que todo va a cambiar, ¿no? Y entonces, para resolver todo ese desafío necesitamos que se invierta en innovación y necesitamos resolver esto a través de compañías como nosotros, ¿no? Que invierta en país y dé empleo estable. La cuarta oportunidad, que a lo mejor se ha hablado menos, es que no se puede electrificar todo, no se puede descarbonizar todo, y la economía en España, en cualquier ámbito, para que sea carbón neutral en determinado momento del futuro,
es necesario dar solución al CO2 que no se puede electrificar. Si necesitamos aluminio, construir barcos, edificios, pues hay determinadas partes de nuestra economía que no se puede electrificar, descarbonizar. ¿Qué solución hay? Carbón neutral significa que no hay impacto en CO2. Pues habrá que capturar, habrá que hacer soluciones de emisiones netas, y la realidad es que esa es otra oportunidad de negocio. Alrededor de la huella de carbono hay negocios que pueden desarrollarse para capturar CO2, para reutilizarlo, para tener como, por ejemplo, CO2, hidrógeno, combustibles líquidos que tienen emisiones netas, incluso compatibles con la reforestación. También la economía circular. España tiene muchísimas oportunidades alrededor de la economía circular. Todos estos ámbitos también son necesarios en un país como España, que lógicamente no en todos los ámbitos va a poder cumplir no emitir CO2, ¿no? Pero que al final seguro que combinando todo esto, sin prohibir tecnologías y dejándonos que los que queremos invertir en innovación y desarrollo de modelos de negocio, podamos ir avanzando en esta carrera de relevos. Hoy es más eficiencia, hoy es más penetración renovable, pero hay que prepararse para lo siguiente, ¿no? Sabiendo que España tiene oportunidades muy claras con el recurso solar y con compañías y las ganas que tenemos en este sector, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Ha abierto José Vicente Espino, delegado de Andalucía de UNEF. UNEF me parece que reúne en su seno algo así como 360, ya probablemente sean más empresas, ¿no? Entonces, tú sí que no te puedes escapar de hablar del empleo que genera esta nueva energía. Yo creo que aglutináis a un montón de pequeñas empresas, estáis relacionados con un montón de ingenierías, de instaladores. Yo creo que hay un mundo, en el mundo no solamente de las instalaciones, sino también de la ingeniería asociada, al control inteligente de esas asociaciones. Si es posible, me gustaría que nos hablara algo del empleo que genera este sector tan distribuido y tan capilarizado, porque me imagino que tendréis en vuestro seno a empresas, desde empresas muy grandes, pero también a empresas muy pequeñas, ¿no? ¿Cómo están las empresas pequeñas moviéndose en este mundo de la energía fotovoltaica? ¿Cómo va este balance entre grandes plantas, plantas más pequeñas, más dedicadas al autoconsumo? ¿Cómo ves el panorama del autoconsumo, de la fotovoltaica ahora mismo en España, y si podemos, con un especial hincapié al tema del autoconsumo? Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias al Club de la Energía. Prometo, Pedro, contestar tus preguntas. Voy a ser breve porque al final, cuando hablamos de autoconsumo, yo creo que se ha dicho prácticamente todo, ¿no? El autoconsumo ha pasado de ser aquella cuestión lejana que nadie podía saber que se podía hacer, y quiero felicitarnos porque hace un año se eliminaron esas barreras después de la lucha incansable de muchos actores, de muchas comunidades y de muchas mujeres y hombres que al final no tenían claro por qué al sol se le ponían barreras, ¿vale? Eso permite que, según nuestras previsiones desde la Unión Española Fotovoltaica, se puedan instalar entre unos 300 y 400 megavatios anuales en autoconsumo. Para ello, necesitamos pues, que la regulación de la conexión a red facilite los trámites de las instalaciones de autoconsumo, en especial aquellas que no tengan excedentes. Debe finalizarse la regulación de detalle de la compensación de excedentes, que yo creo que todavía lo tenemos todo y que hay mucha gente que ha venido a ver si podíamos saber algo más con ese autoconsumo compartido como colectivo, como lo indicaba antes la compañera, e implantarse el registro de autoconsumo, ¿vale? Nosotros, además, en las alegaciones al PNIEC reclamamos una estrategia nacional de autoconsumo. No podemos hacer la guerra cada uno por nuestro lado. Es verdad que la zona de Andalucía es la zona con mayor radiación solar que tenemos en Europa, que afortunadamente, y aquí hago un paréntesis, y quiero agradecer tanto a Jorge, quiero agradecer a Isabel, quiero agradecer a José Manuel Torres, que no está también aquí, porque Andalucía, UNEF, uno de los impulsores, creó la mesa del autoconsumo en Andalucía. Una mesa que yo creo que está siendo ejemplo para el resto de regiones
y la labor de la Agencia Andaluza de la Energía, que creo que no solamente para el ciudadano, pero con la última orden de incentivos, ha movilizado no solamente, siempre hablamos de las grandes promotoras, sino a los pequeños instaladores, a las pequeñas ingenierías. Ha supuesto una dinamización del sector y creo, corregirme, que nos hemos gastado, o que os habéis gastado, mejor dicho, como 125 millones de euros en el sector, en la parte de construcción sostenible, pyme sostenible, solo en autoconsumo fotovoltaico. Eso significa que el sector está vivo. Es verdad que no está tan vivo como querríamos. El otro día analizábamos y el sector no es tan rápido. También nos pone el pie encima que los reales decretos, tanto el 244/2019 no está desarrollado. Todavía no podemos hablar de algo tan esencial como el autoconsumo compartido. No sabemos cómo y de qué forma podemos pensar que Mercasevilla pueda dar abastecimiento a todas sus empresas. ¿Quién va a ser el titular de esa planta? Con lo cual es verdad que la coyuntura política nos afecta, pero yo creo que desde hace un año debemos ser muy optimistas. Y somos optimistas, y aquí voy a darte respuesta aparte de tu pregunta, porque la contribución del sector fotovoltaico al PIB nacional se ha aumentado un 19% con respecto al 2017, ha contribuido 5.119 millones de euros, porque el impacto económico de las exportaciones ha aumentado un 30%, hablamos de 1.522 millones de euros, porque el gasto en I+D, me alegro y me alegro mucho que CTA esté presente en estas jornadas, ha aumentado un 37%, o sea, 108 millones de euros, y porque el empleo, la huella total de empleo, ha crecido un 19%. Esto ha supuesto más de 29.000 trabajadores en 2018. Y una balanza fiscal, se ha ido el consejero, que esto es lo que le gusta al consejero, de más de un 73%, es decir, 1.701 millones de euros. Con lo cual el sector está vivo, está más vivo que nunca, pero todavía adolece de determinadas carencias. Una, y yo al final como responsable de una ingeniería, lo tengo que hacer, y es la colaboración público-privada. Pero una colaboración público-privada que vaya más allá de sentarnos y plantear cualquier cuestión puramente material de papel. Tenemos problemas con los ayuntamientos, muchos problemas con los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es normal, estamos hablando de una nueva tecnología, estamos hablando de que el autoconsumo, y lógicamente en España acaba de llegar hace nada de tiempo, pero tenemos problemas con las licencias de obras. No todavía encajamos si hay un técnico en un municipio en Córdoba que nos diga que poner una planta fotovoltaica para autoconsumo es licencia mayor, otro nos dice que tenemos que hablar con Diputación. Claro, se te cae el alma en los pies cuando le dice, oiga, mire, es que esto es como poner un aire acondicionado. Esa es una piedra angular que por lo menos nuestros asociados, los más pequeños, los que sufren el día a día el batirse el cobre en la calle, es lo que están adoleciendo. Por tanto, hay una cuestión lógica, me consta, porque nosotros desde UNEF estamos colaborando con la Consejería y con la Agencia Andaluza de la Energía en preparar un documento para poderles dar a esos técnicos ese manual, pero voy más allá. Desde la Unión Española Fotovoltaica os ofrecemos cualquier tipo de ayuda para que los técnicos puedan recibir charlas, cursos, ponencias y vamos, sabéis que sin ningún tipo de compromiso. Una vez hablado esto y sí me querría centrarme obviamente en el decreto de acceso y conexión, que es necesario, no, necesarísimo. Sin este Real Decreto creo que todavía nos quedamos en agua de borrajas, estamos a medio hacer, y que es muy importante. Y ahora voy a abrir una espina, que yo sé que esto a Pedro le va a gustar.
dos cosas. Al final es esencial que la tarifa que se diseñe desde la CNMCI y el Ministerio acompañe a la transición energética. Al final no puede ser una barrera al autoconsumo, ni a la eficiencia energética, ni al vehículo eléctrico. Si no lo hacemos así, alguna de las tres patas va a fallar. Y para ello, desde la Unión Española Fotovoltaica hemos propuesto que debe reducirse el término fijo, función de la potencia contratada, e incrementar el variable. ¿Por qué? Fíjense los datos. La media, la comparativa internacional del peso de término fijo, la media en Europa es de un 22%. En España es un 40%. Si no empezamos a hacer cosas así, volveremos a establecer aún más barreras para lo que significa el autoconsumo. Y hablo de países como Italia, que tiene un 28%, Reino Unido un 25%, Alemania un 7%. Tenemos que acercarnos a nuestros países vecinos, a nuestro entorno, porque si no seguiremos desposicionados el país con más radiación solar que tenemos en Europa. Por tanto, y finalizo, creo que el sector fotovoltaico vive un momento dulce, pero que hay que hacer las cosas bien, porque si no lo hacemos bien, ya venimos de una... Sé que a Alfonso no le gusta lo de las burbujas, pero vamos a dejarlo en que hagamos bien las cosas para que no tropecemos dos veces sobre la misma piedra. Gracias. Bueno,